cumbre del G20, Uruguay reivindicó la necesidad de avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para eliminar el hambre y la pobreza. El canciller de la República, Omar Paganini, participa de la cumbre que se desarrolla en Río de Janeiro. La cumbre del G20 en Río de Janeiro logró pocos avances climáticos en su declaración final, revelada este lunes, en la que incluyó pedidos de alto el fuego en Gaza y Líbano, a la vez que respaldó iniciativas para una paz justa y duradera en Ucrania. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur también estuvo sobre la mesa. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que no firmará el pacto, mientras que el canciller alemán Olaf Scholz dijo que busca alternativas para sacarlo adelante. La Alianza Global contra el hambre y la pobreza fue una de las prioridades de Brasil lanzadas en esta cumbre, que logró la adhesión de más de 80 países, entre ellos Uruguay. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, dijo que Uruguay comparte la priorización de la presidencia brasileña de buscar avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 1 y 2 para eliminar el hambre y la pobreza. Señaló que representa una oportunidad para trabajar juntos, para mejorar políticas públicas y obtener recursos adicionales para su combate. Evaluó que la pobreza y el hambre están interconectados con otros desafíos globales, como el cambio climático, las crisis económicas, las guerras, el proteccionismo comercial y los desastres naturales. Paganini dijo que Uruguay es un proveedor de alimentos eficiente y confiable, que cultiva alimentos para al menos 30 millones de personas y así contribuye a la seguridad alimentaria. Sin embargo, señaló que el objetivo es impulsar la producción para llegar a más de 50 millones de personas, atrayendo inversiones necesarias y adoptando innovación, tecnología y riego inteligente. Y para seguir hablando de este tema, recibimos al periodista y analista internacional Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucía. Buenos días, Rosario. Un gusto Hola, Claudio, saludarlas. ¿cómo estás? Nos gustaría saber, Claudio, en esta Bien. instancia, cuáles son las características o los rasgos principales de esta cumbre que se está desarrollando en Río de Janeiro. Bueno, presentaba dificultades como normalmente presentan las cumbres del G20. Esta tenía sus grandes desafíos, generaba sus inquietudes, sus dudas, ¿no? Fundamentalmente porque en una de las superpotencias, o sea, en uno de los protagonistas claves de estos encuentros, el caso de los Estados Unidos, quien iba a estar representando a ese país es un presidente que está de salida, ¿no? El 20 de enero asume la presidencia Donald Trump y ambos tienen miradas absolutamente contrapuestas sobre temas que estaban comprendidos en la agenda de este G20 en Río de Janeiro. Entonces, había toda un gran interrogante sobre esta dificultad, así como otros desafíos, otras preguntas inquietantes. Yo creo que la fundamental era si Donald Trump no presente en Río de Janeiro porque todavía no es el presidente, es el presidente electo, iba a tener una gravitación sobre este encuentro, por ejemplo, a través de Javier Milei, que es abiertamente una suerte de exponente del pensamiento de Donald Trump, su mirada sobre el mundo. Javier Milei, igual que Donald Trump, niegan las consecuencias del cambio climático, o sea, son negacionistas, rechazan la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable y rechazan el impuesto a los súper ricos, ¿no? Que incluyó el programa que elaboró Lula para que sea la agenda de este G20. El G20 tiene por particularidad que el país anfitrión siempre es el que fija la agenda, tiene una suerte de ventaja sobre los otros, pisa un poquito más fuerte que los otros 19 países que participan del encuentro. En este caso le tocaba a Brasil y por ende
fue la mirada de Lula la que tuvo una fuerte gravitación a través de lo que debía ser el diplomatic wording, ¿no es cierto? O sea, la redacción final del documento a firmar. Cada G20 termina con la firma de un documento. Este documento tuvo como espíritu principal, y así se proclamaba en su título, la lucha contra el hambre y contra la pobreza, pero no una lucha de cualquier modo, sino una lucha en el marco de lo que establece la Agenda 2030 y también va a establecer la 2045 sobre lo que es el crecimiento sustentable, las economías sustentables, no las que agredan más el medio ambiente, no las que agraven más el cambio climático. Bueno, pero finalmente estas cuestiones pudieron ser encaminadas de una manera más o menos institucional y salió un wording diplomático con la firma de todos, incluida la que más en duda estaba, que es precisamente la del presidente argentino. A propósito de esto último que mencionas, quiero preguntarte cuál es el resultado de la presencia de Javier Milei en la G20, pero también cuál es el vínculo que mantiene con el resto de los mandatarios. Bueno, se lo vio Rosario bastante solo. Creo que la postal que deja el G20 tiene facetas en las cuales Milei aparece en una suerte de aislamiento respecto al resto. Es muy fuerte la observación de la diferencia entre el saludo de Lula, el anfitrión, con su esposa Janja al recibir a Javier Milei, en este caso no con una primera dama, sino con su hermana Karina Milei. En todas las otras recepciones que se da en el escenario que está al concluir una larga rampa, el presidente Lula y la primera dama Janja da Silva se estrechan en abrazos muy fuertes, hay sonrisas muy visibles con todos, con Giorgia Meloni, que también es de derecha dura, pero el abrazo fue cálido y afectuoso por parte de ambos, de Lula hacia Meloni y de Meloni hacia Lula. El caso con todos los presidentes, con Joe Biden, con los presidentes, los mandatarios europeos, con Starmer, el primer ministro británico. En eso se vio una gran diferencia con la fría corrección con que Lula y Milei se saludaron. Apenas estirar la mano y estrecharla desde lejos, sin tocarse con la otra mano el brazo o el hombro, que es un pasito más cerca del abrazo, ¿no? En todos los casos Lula recibió con abrazos, menos en el caso de Milei, y eso se notó mucho. Hubo otras escenas donde se lo vio bastante solo y sobre todo en lo que fueron los posicionamientos respecto al wording final, o sea, al documento final. La muy buena noticia para el G20 y digo también para la Argentina, porque los argentinos mayoritariamente no son negacionistas del cambio climático y esperábamos que el presidente refleje la posición de la Argentina, no su posición personal. Fue la buena noticia que firmar el documento. No suscribió y lo dijo, por ejemplo, el impuesto a los super ricos, ni ninguna de las cláusulas que están enmarcadas en la Agenda 2030 de lucha contra el cambio climático. Fue muy explícito el mostrar en eso su posición negacionista. No obstante, podía ser peor. Concluyo diciendo que el peligro o el temor que había es que se produzca lo que se produjo
produjo en 2 ocasiones en G20 cuando Trump estaba en la Casa Blanca, en el G20 de Hamburgo, en Alemania, y en el G20 de Osaka, en Japón, no se pudo llegar al wording final. O sea, se estableció una fórmula distinta, un poquito ridícula. En vez de documento G20, fue documento 19+1, porque Trump no aceptó firmar el documento final, así que hizo un documento propio. Esa era la sombra que flotaba sobre este G20 en Río de Janeiro. Bueno, por suerte salió mucho más decoroso de lo que se pensaba. Bien, Claudio, te agradecemos por este análisis como siempre, que con este evento tan importante que está pasando allí por el vecino país. Será hasta pronto. Bueno, Lucía y Rosario, les dejo un abrazo hasta cualquier momento. Igualmente, gracias, Claudio. Es tiempo.